Bienvenidos a Explorando el Hecho Religioso. Hoy estamos con Emilio López y Jorge Baeza, su servidor. En este podcast exploraremos a fondo la idea central del hecho religioso, analizando sus características fundamentales y proporcionando ejemplos para una mejor comprensión. El día de hoy tocaremos 6 puntos importantes sobre este ámbito de la vida. Prepárense para sumergirse en este fascinante tema. El primer punto que vamos a abarcar es definición y alcance del hecho religioso. Antes de profundizar, es importante definir qué entendemos por hecho religioso. Se refiere a un conjunto de creencias, prácticas, rituales y tradiciones que están relacionadas con la espiritualidad y la relación de los seres humanos con lo divino o trascendente. Estas creencias y prácticas religiosas son compartidas por grupos de individuos y tienen un impacto significativo en sus vidas individuales y en la sociedad en su conjunto. El alcance del hecho religioso abarca diferentes aspectos de la vida humana, como la cosmología, que es la comprensión del universo, la ética y la moral, la existencia de seres sobrenaturales o divinidades, la interpretación de la existencia y el propósito de la vida, y la relación con el sagrado a través de rituales, oraciones y prácticas espirituales. Por siguiente tenemos las características del hecho religioso. El hecho religioso se caracteriza por una serie de elementos claves que lo distinguen de otros aspectos de la cultura humana. Estos elementos incluyen la creencia en un ser supremo o divinidad, la presencia de rituales y ceremonias, la existencia de textos sagrados y la formación de comunidades religiosas. Tenemos algunos puntos importantes, que son creencias y prácticas. El hecho religioso implica la existencia de creencias en seres o fuerzas superiores y la adición a prácticas rituales y espirituales específicas. Trascendencia, lo que va más allá de la realidad física y material. Las religiones suelen ofrecer explicaciones sobre el origen del universo, la vida después de la muerte y el significado de la existencia humana. Comunidad y organización. Las religiones a menudo se estructuran en torno a comunidades de creyentes que comparten valores, prácticas y objetivos religiosos comunes. Expresión simbólica. Las religiones a menudo utilizan símbolos, rituales y prácticas simbólicas para comunicar y transmitir sus creencias y significados. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos famosos de algunas creencias religiosas. La primera va a ser el cristianismo. Los seguidores del cristianismo creen en un Dios único y en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. La creencia en la vida eterna, la resurrección de Jesús y la redención a través de la fe en Él son pilares fundamentales de esta religión. Otra sería el Islam. Los musulmanes creen en un Dios único, conocido como Alá, y en el profeta Mahoma como su último mensajero. La adoración y sumisión a Alá, la observancia de los 5 pilares del Islam y la creencia en el juicio final son aspectos clave de esta fe. Hinduismo. En el hinduismo se cree en un ciclo de nacimientos y renacimientos llamado samsara y en la ley del karma, que establece que las acciones de una persona determinan su destino futuro. Hay múltiples deidades veneradas como Brahma, Vishnu y Shiva, y se practican rituales y adoraciones en templos y hogares. Budismo. Los budistas siguen las enseñanzas de Buda Gautama, quien enseñó sobre el sufrimiento humano y la búsqueda del nirvana, un estado de liberación y paz interior. El budismo enfatiza el camino del conocimiento y la sabiduría, la meditación y la compasión hacia todos los seres vivos. Por último, estaría el judaísmo. Los judíos creen en un Dios único y en la alianza establecida entre Dios y el pueblo judío. Observan los mandamientos de la Torá y buscan vivir de acuerdo con los valores éticos y morales establecidos en sus textos sagrados. La identidad judía también se basa en la historia y la cultura compartida. También tenemos las prácticas y rituales religiosos. Las prácticas y rituales son elementos centrales de muchas tradiciones religiosas. Por ejemplo, en el Islam, los musulmanes realizan el ritual de la oración 5 veces al día, mientras que en el budismo la meditación es una práctica común para alcanzar la iluminación. Esas prácticas fomentan la conexión con lo divino y fortalecen la identidad religiosa. La oración consiste en la comunicación o conservación con lo divino o seres superiores. Puede ser individual o colectiva. Culto y adoración. Este puede incluir cantos, alabanzas, ofrendas, sacrificios,
lecturas sagradas y la participación en servicios religiosos regulares. Celebraciones religiosas. Estas pueden incluir festivales, fiestas, conmemoraciones y rituales estacionales que tienen un significado religioso específico. Ejemplos de estos incluyen la Navidad en el cristianismo. Sacramentos y rituales de iniciación. Muchas religiones tienen rituales específicos para marcar momentos importantes en la vida de un individuo, como el bautismo en el cristianismo, la circuncisión en el judaísmo y la confirmación en el catolicismo. Peregrinaciones. Los peregrinos realizan estos viajes con el propósito de buscar una experiencia espiritual, cumplir un voto o cumplir con un mandato religioso. Ejemplos: el famoso Camino de Santiago en el cristianismo. Estas son algunas de las prácticas y rituales religiosos que se encuentran en diferentes tradiciones y culturas. Ahora vamos a hablar sobre los textos sagrados y su importancia. Los textos sagrados desempeñan un papel crucial en muchas religiones alrededor del mundo. Estos textos son considerados como revelaciones divinas, guías espirituales y fuentes de sabiduría y enseñanzas religiosas. Su importancia radica en varios aspectos, los cuales son que se considera como una autoridad religiosa, ya que contienen preceptos morales, leyes, narrativas históricas, enseñanzas espirituales y directrices para la adoración y la conducta religiosa. Los seguidores de una religión consideran que estos textos son de origen divino y por lo tanto tienen un estatus de autoridad en la fe y en la práctica religiosa. Orientación moral y ética. Estos textos proporcionan principios éticos, enseñan sobre la justicia, la compasión, la bondad y la integridad. Sirven como una fuente de inspiración para vivir una vida virtuosa y ética, guiada por los valores religiosos. Revelaciones divinas y sabiduría espiritual. Proporcionan respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida, la naturaleza de lo divino, la existencia y el significado del sufrimiento y el camino hacia la salvación o la liberación espiritual. Coherencia y continuidad religiosa. Estos textos transmiten las enseñanzas y creencias fundamentales de una religión de generación en generación, asegurando la preservación y la transmisión de la fe a lo largo de los siglos. Es importante tener en cuenta que los textos sagrados pueden variar en formato y contenido. Algunos ejemplos notables incluyen la Biblia en el cristianismo, el Corán en el Islam, el Bhagavad Gita en el hinduismo, el Tanaj en el judaísmo y el Tripitaka en el budismo. Y como último punto tenemos significado y búsqueda de trascendencia. Una de las características más profundas del hecho religioso es la búsqueda de trascendencia. Las religiones ofrecen respuestas a preguntas existenciales y brindan un sentido de propósito y significado de la vida. El significado se refiere al proceso para encontrar el sentido y propósito en la vida, mientras que la búsqueda de trascendencia implica ir más allá de lo material y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Ambos conceptos son fundamentales en la experiencia humana y pueden ser explorados a través de la religión. La espiritualidad, el arte o la filosofía, entre otras varias. La búsqueda de significado y trascendencia varía según las creencias y experiencias individuales y puede conducir a una mayor plenitud y conexión con lo divino o lo sagrado. Bueno, en este episodio hemos explorado las características y elementos clave del hecho religioso, así como su significado en la vida de las personas. Hemos analizado ejemplos de creencias prácticas, textos sagrados y la búsqueda de trascendencia. Espero que esta inmersión en el hecho religioso haya brindado una comprensión más profunda y una apreciación por la diversidad y complejidad de las tradiciones religiosas en el mundo. Gracias por acompañarnos en Explorando el Hecho Religioso. Nos vemos en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando temas fascinantes relacionados con la espiritualidad y la fe. Bienvenidos a Explorando el Hecho Religioso. Somos... Somos Explorando Hecho Religioso. Hoy estamos con Emilio López. Si no es la culpa. Sí. No, güey. No. A ver, muévete.
¡Ah! ¿Qué haces? No sé leer.